Ahora vamos a empezar con la temática de los vectores. ¿Para qué nos sirven los vectores? Simple, caracterizar una partícula en el espacio, en dos dimensiones o en tres dimensiones. ¿Cómo la caracterizamos? Ok, decimos, nosotros estamos midiendo desde un sistema de referencia y decimos, esta persona está situada en un lugar en el espacio, en dos dimensiones o tres dimensiones, está ubicado a una cierta distancia y respecto a un ángulo no horizontal. Entonces, esos son los elementos de un vector. Entonces nosotros tenemos sistema de referencia, es donde se realizan las mediciones. Este sistema de referencia se le conoce como inercial o reposo. Puede ser una persona que está colocada dentro de un auto que no está en movimiento, una persona que está ubicada fuera de su casa y viendo cómo se mueven las partículas con masa o sin masa. Recordemos que en la cinemática las partículas no tienen masa. ¿Ok? Tiene un tamaño. ¿Ok? En la tienda hay una persona o en un lugar de ventas hay una persona que está ubicada a una distancia de 30 metros, ¿ok? Una distancia y tiene una dirección. La dirección puede estar dada por un ángulo. Supongamos que aquí hay un ángulo y decimos allá, está ubicada a 30 metros de mí con un ángulo de 50 grados. ¿Ok? Entonces aquí también tienes la línea de acción. La línea de acción es donde actúa el vector. Entonces es muy importante la línea de acción del vector porque como vamos a ver en dinámica, si tú tienes un vector, ¿no es cierto? Y tú aplicamos una fuerza de 25 newtons, da lo mismo que alguien por acá coloque una cuerda y le jale con los mismos 25 newtons. Principio de transmisibilidad de una fuerza, ¿sí? Una fuerza es transmisible en toda su línea de acción. Da lo mismo empujar que colocar una cuerda y tensionar por acá con los mismos 25 newtons, ¿cierto? Entonces, esa es la línea de acción del vector. Todos estos tres parámetros describen un vector. Como habíamos visto en el mapa conceptual, vamos a describir las coordenadas cartesianas que son las más operativas y las que más se utilizan. Estas son fáciles de representar. Decimos, un vector representa un punto cartesiano en el espacio, en este caso en dos dimensiones. Sabemos que aquí en este punto hay una componente en X y una componente en Y, lo que se había visto en el colegio o en su defecto en la escuela, ¿no? Entonces, en este caso que tenemos tamaño en X, dirección en X, tamaño en Y, dirección en Y. Entonces, esto es lo que nos representa un vector en coordenadas cartesianas. Si nosotros podemos describir de esta forma un vector, está completamente definido en coordenadas cartesianas. Tamaño en X, dirección en X, tamaño en Y, dirección en Y. Entonces, recordemos que como está en este caso relación de tamaños, aquí no podemos hablar de signos. ¿Quién nos asigna el signo? El I y el J. I positivo quiere decir eje X positivo. Y negativo quiere decir eje X negativo. Y también J negativo quiere decir eje Y negativo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una persona que está ubicando a una persona que está, otra persona que está en otro lugar. Entonces, esta persona dice, ok, tú estás ubicado a una distancia de 3i metros. Entonces podemos asegurar que solamente va a haber una distancia de 3i metros, una distancia de 3 metros en el eje positivo de las X, y no va a haber en este caso componente en Y, porque de la visualización puede decir que esta persona no se está moviendo en el eje Y, o no está siendo ubicada en el eje Y, simplemente está al frente de esa otra persona. Entonces, en este caso, la componente en Y es cero, este sería el tamaño y esta sería la dirección. Ahora, nosotros tenemos que en este caso, una pelota está cayendo desde un edificio, por ejemplo, en caída libre hacia abajo. Y vemos que en algún instante su rapidez, en este caso su velocidad a los 7 segundos, por ejemplo, es de menos 8 J metros por segundo. Quiere decir que a los 7 segundos tiene una rapidez de 8 metros por segundo dirigida en el eje Y negativo. ¿Sí? Entonces este vector va a ser el vector velocidad instantánea a los 7 segundos. Después vamos a caracterizar todos los vectores, posición, velocidad y aceleración, como habíamos visto en el mapa conceptual. Así que todo sigue cronológicamente en el orden adecuado. Como podemos ver,
se mueve en una dimensión, no hay movimiento en X. Entonces el tamaño en X y su dirección en X es cero, porque ahí podemos ver que para abajo solamente va a haber el movimiento, ¿no es cierto? Entonces el tamaño sería los 8 metros por segundo, esa sería la rapidez, y la dirección sería menos J, o sea, del eje Y negativo hacia abajo. ¿Ok? Entonces, aquí hemos visto dos tipos diferentes de escalares. El un escalar va a ser la rapidez, el otro escalar va a ser la distancia, ¿sí? Como hemos visto en el anterior video, las cantidades físicas, en este caso cantidad de longitud en una unidad de tiempo, o sea, rapidez. ¿Listo? Cuando se le denomina velocidad, cuando se le impone una dirección. Ahora vamos a tener un ejemplo de dos dimensiones. Pues en este caso, ahora podemos decir que para llegar a un punto, alguien le pregunta la dirección y dice, ya, primero tienes que ir 30 metros en el eje X positivo y luego cubrir otros 40 metros en el eje Y positivo, ¿ya? Pero alguien le puede decir, bueno, también puede decir primero 40 metros en la dirección Y positiva y luego 30 metros en la dirección X positiva. Es totalmente equivalente, ¿no es cierto? El orden de los factores no altera la suma, ¿sí? Entonces va a dar el mismo resultado, ir 30 metros en la dirección X positiva más 40 metros en la dirección Y positiva. O el otro camino, ¿no es cierto? ¿Ya? Y de paso ya vamos a introduciendo la suma de vectores. Un vector más otro vector produce un vector resultante, un vector más otro vector produce el mismo vector resultante. Todos los caminos llegan a Roma, decían, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, queremos llegar a este punto, da lo mismo ir por el un camino que por el otro camino, ¿ya? Recordemos que estos vectores son paralelos y estos otros vectores también son paralelos. Y también, de paso, introducimos la suma de vectores mediante el método del paralelogramo. Este vector es paralelo a este vector es paralelo a este, obtenemos un vector resultante. En el siguiente apartado veremos en la operación con vectores de manera más detallada esta operación con vectores. Y listo. Entonces, en los tres ejemplos, hemos descrito totalmente un vector en coordenadas cartesianas. Pero ahora, ¿qué tenemos de datos experimentales? Nosotros tenemos el ángulo que forma con la horizontal y el tamaño. Por lo general, siempre en las pruebas y exámenes nos van a dar de dato el ángulo y el tamaño del vector. Entonces, lo que nosotros utilizamos es el triángulo pitagórico, porque aquí siempre vamos a tener triángulos rectángulos, es decir, triángulos que tengan un ángulo de 90 grados. Entonces nosotros podemos asegurar eso, puesto que el plano XY es un plano ortogonal, quiere decir que forma 90 grados. Entonces cualquier proyección que caiga sobre el plano X o el plano Y, ¿sí? O en el plano XY, en los respectivos ejes, vamos a ver que forman 90 grados. Entonces aquí nosotros tenemos el triángulo pitagórico. Entonces supongamos que aquí el tamaño del vector es de 40 metros. ¿Ya? Digo, ok, la persona está ubicada, estoy yo viéndole que la persona está ubicada a una distancia de 40 metros de mí, ¿ya? En el punto A, por ejemplo, o en el punto B, de un plano coordenado, quiere decir que aquí está el sistema de referencia, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero recordemos que Pitágoras no tiene signos, por eso aquí solo utilizamos tamaños. Puesto que este es el tamaño, ¿no es cierto? Y la que le añade la dirección es el Y y el J, ¿ya? Y yo digo que está ubicado a un ángulo de 35 grados. Entonces, ¿qué vamos a emplear para describir el vector en su representación general en coordenadas cartesianas? Vamos a emplear las funciones trigonométricas. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, en este caso, esos recursos vamos a emplear. Vamos a verle al ángulo, ¿no es cierto? Vamos a verle al ángulo y decir, ok, aquí está el ángulo sobre la horizontal. ¿Ok? Opuesto al ángulo tenemos la definición del seno, ¿sí? Al lado del ángulo tenemos la definición del coseno. Pero como aquí está remarcado, nosotros vamos a ver que va a ser mucho más útil, incluso en dinámica, en el segundo bimestre, cuando ya se vea en este caso
dinámica de la partícula en los cursos de fundamentos de física universitaria. ¿Qué va a pasar? Para ser más eficiente en las pruebas, nosotros solo le vemos al ángulo y decimos, a ver, la componente que está al lado del ángulo se relaciona con el coseno. Entonces, esta componente va a ser la hipotenusa por el coseno del ángulo. ¿Ya? La componente que está al frente del ángulo, queremos saber cuánto vale esta componente. Va a ser la hipotenusa por el seno del ángulo. Y listo. Da lo mismo que hallar primero el seno, hallar el coseno y luego despejar la incógnita requerida, que es el tamaño en Y o el tamaño en X, ¿no es cierto? Entonces está dividiendo, pasa a multiplicar, está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, para no hacer eso directamente a lo que está encerrado en el rectángulo, y listo, que simplemente reemplazamos los datos. Decimos, ok, que son los 40 metros por el coseno de 35 grados. El tamaño en Y va a ser los 40 metros por el seno de 35 grados. Ok, entonces aquí nosotros hallamos, vamos a la calculadora y decimos 40 por el coseno de 35 grados. ¿Ya? Y decimos que esto vale 32,76 metros. ¿Ya? El tamaño en Y va a ser la misma operación, pero con el seno. Entonces, 22,94 metros. Y listo, podemos decir que describimos un vector de manera general en coordenadas cartesianas, por supuesto, ¿no es cierto? Porque sabemos que está en el primer cuadrante, ¿ya? Entonces, nosotros decimos, ok, ¿cuál sería el tamaño en X y cuál sería el tamaño en Y? Listo, ¿no es cierto? Ya lo describimos totalmente, puesto que ya determinamos el valor de sus componentes. Tamaño en X y tamaño en Y, ahora solo falta añadirle la dirección, ¿sí? Entonces, este vector, para concluir, pero aquí diremos que vamos, tienes que recorrer para llegar al punto B partiendo del sistema de referencia, donde se realizan las mediciones. ¿Ah? Vamos a caminar 32,76 metros en el eje X positivo y luego vamos a caminar 22,94 metros en el eje Y positivo. Todo esto se mide en metros. Y ya. Hemos descrito un vector en coordenadas cartesianas. Obviamente podemos aplicar todos los recursos pitagóricos. En el caso que nos digan cuál va a ser el tamaño del vector resultante, entonces fácil, ¿no es cierto? ¿Dónde podemos aplicar eso? Por ejemplo, aquí en dos dimensiones. Podemos decir, ok, el tamaño es 40 y el tamaño es 30, ¿no es cierto? Nos aplicamos la definición pitagórica y ¿qué decimos? Ah, ya, el tamaño del vector o cuál va a ser la distancia desde el sistema de referencia al punto C. Entonces, aquí nosotros decimos, está la hipotenusa al cuadrado, como eliminamos el cuadrado con la raíz cuadrada a ambos lados. Y decimos, ok, en este caso vamos a tomar la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Entonces aquí sería cateto en X, 20 al cuadrado más cateto en Y, 40 al cuadrado. Obviamente, si eso tomamos en la calculadora, seguramente va a salir 50, ¿no es cierto? 20 al cuadrado más 40 al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí nosotros tenemos que la distancia va a estar a 50 metros. Entonces aquí vamos a ver que si aplicamos el mismo recurso pitagórico, la distancia va a ser 3 metros. ¿Sí? Porque aquí nosotros podemos ver que en ese caso, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que como no hay componente en Y, esta va a ser cero, ¿no es cierto? ¿No? Mismo caso, sacamos raíz a ambos lados y vemos que el tamaño del vector va a ser 3 metros. Acá, ¿cuál va a ser el tamaño del vector? 8, ¿cierto? Porque de igual manera, como no hay en X, este se va a hacer cero y sacamos raíz a ambos lados y nos va a quedar que el tamaño del vector va a ser 8 metros por segundo. Es decir, que al instante de 7 segundos tiene una rapidez de 8 metros por segundo cuando le imponemos la dirección en el eje Y negativo. Y ya. Ese sería de manera general el proceso de algoritmización, el proceso de algoritmos, procedimientos, para describir totalmente un vector en coordenadas cartesianas. Seguidamente vamos a hacer ejercicios asociados a esta temática con el respectivo contraste con la teoría.
Síganos en nuestras redes y no se olviden de colocar cualquier comentario, cualquier duda en la caja de comentarios y nuestro contacto para la reserva de clases.